Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora sí, vamos a comenzar y me dicen si salimos en vivo para que vayamos todos juntos. Vamos a esperar unos segunditos. No es que te esté presionando, Edith. Bueno, damos la bienvenida también a los que están en redes y comenzamos. Si saben, yo sé que no necesito decirles que tenemos un Dios de milagros, que tenemos un Dios que restaura nuestras vidas y que no únicamente es bueno para restaurar nuestras vidas, también es bueno para darnos un propósito en la vida. No solamente nos restaura por restaurar, sino también encuentra en nosotros un verdadero propósito para nuestras vidas. Y hay tanta gente en el mundo que se pierde porque no encuentran su propósito en la vida. Vemos cosas tristes en las redes, que mucha gente perdió el propósito en la vida y no hay otra solución. Pareciera que la vida se acabara, pareciera que ya nada tuviera sentido. Y yo sé que todos aquí hemos pasado alguna vez por una situación similar, cuando vemos que las cosas ya parecen imposibles, como si lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo no tuviera solución. Y esto puede ser un matrimonio, puede ser una familia, puede ser un ministerio, pueden ser muchas cosas, hasta una relación con Dios, una persona atrapada en una adicción, muchas cosas que parecen humanamente imposibles de solucionar, como si ya no hubiera nada que hacer. Yo me encontré en ese lugar un día, donde mi vida parecía que había terminado. Ya no había un sentido, ya no había un propósito, ya no había una esperanza en mi vida. Y quizás tú mismo te hayas sentido así alguna vez en tu vida, como que si todo acabó y como que si la vida hubiera sido un total desperdicio. Saben, la Biblia también nos habla de personas que pasaron por lo mismo. Y no unas pocas, habla de pueblos enteros que pasaron por circunstancias muy similares a estas, donde parecían que ya no había nada más, donde las esperanzas se habían perdido. Y estoy hablando del pueblo de Israel. Israel fue derrotado por Babilonia. Israel la mayoría de su pueblo fue exiliado hacia Babilonia. El templo fue destruido. Para los israelitas el templo significaba la presencia de Dios en sus vidas. Y el templo había sido destruido. Es como que si Dios nos hubiera abandonado. Y con razón. Porque sabemos que una y otra vez adoraron ídolos y desobedecieron a Dios. Y ellos pensaban que todo había terminado. Voy a leer en Ezequiel 37:11 para comenzar con este versículo, solamente como apoyo. Dice: entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son símbolo del pueblo de Israel. Y esto era lo que Israel pensaba sobre sí mismo. Esto era lo que Israel decía. Mira lo que dice el pueblo de Israel. Dice: tenemos secos los huesos. Nos quedamos sin esperanzas. Estamos acabados. Decían, nuestros huesos se secaron. Ya no hay más para nosotros. Esta noche decidí nombrar a mi prédica huesos secos. Huesos secos. Y saben, cuando Israel decía estas palabras, no se refería solamente a huesos físicos. No se refería solamente a lo que el cuerpo tiene. Era más allá. Era por dentro, era en el espíritu. Eran personas que habían perdido toda esperanza.
no había más. Pero ¿saben? Hay algo que me encanta de Dios y que a veces a nosotros no nos encanta tanto. Dios nos lleva a enfrentar nuestra realidad. Dios siempre nos va a llevar a enfrentar nuestra realidad. Y nosotros somos fanáticos de darle la vuelta a las cosas. Nos gustaría darle por un ladito a los problemas, por un ladito a la realidad y dejarlo para otro día. Así somos nosotros, pero Dios nos lleva a enfrentar la realidad. Y voy a leer en Ezequiel, vamos a estar en el capítulo 37, ahora sí vamos a comenzar desde el versículo 1 y vamos a ir avanzando poco a poco. La práctica está centrada en el capítulo 37. Y comenzamos en el versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Avanzamos al 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Otras versiones dicen sequísimos. Eran huesos secos. Me gustaría subrayar algunos puntos importantes en estos dos versículos. Y uno es que Dios nos lleva al valle. Como les decía, a nosotros nos gusta darle la vuelta al valle. A ninguno nos gusta pasar por en medio de los valles. Y cuando hablo de valles hablo metafóricamente. Son los problemas, es la verdadera realidad de nuestra vida. No nos deja verlo de lejos. No es así como que, mira, allá está el valle. No, Dios nos lleva al valle y nos hace caminar entre los huesos. Nos lleva a donde está el verdadero problema, donde está el verdadero meollo del asunto, dicen muchas personas, y nos hace observarlos, nos hace ver nuestros problemas, nuestros detalles. Y agrega un punto importante y dice, eran muchísimos. A veces pasamos la vida diciendo, estoy bien. Y algo que Ángeles me enseñó a decir, no pasa nada, a no decir, no pasa nada. No, sí pasa, sí hay algo. Y después añade otro. Dice, estaban sequísimos. No era como que de repente se estaban secando, llevaban tiempo muertos. No había vida en los huesos. Y antes de hacer un milagro Dios, antes de que pasara todo lo que vamos a ver ahorita que pasa, Dios nos obliga a mirar aquello que hemos estado evitando durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no se puede sanar lo que no se reconoce. Y Dios quiere sanarnos. Pero no podemos sanar lo que no reconocemos. Con los alcohólicos anónimos, uno de los pasos que tienen ellos es que debemos de reconocer que tenemos un problema. Y me parece increíble, ¿no? Y Dios nos lleva por ese mismo camino. Tenemos que reconocer que dentro de nosotros existe un problema. Y hay personas que llevan años escondiendo las heridas. Nos volvemos increíbles, expertos en fabricar sonrisas que están hechas para ocultar lo que nadie quiere ver. Nos volvemos expertos. Como le decía, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo está tu vida? Perfecto. Y por dentro, deshaciéndonos en 1000 pedazos. Y así pasamos días, meses. Muchas personas llegan a pasar años, su vida, fabricando sonrisas falsas. Pero Dios dice, míralo, quiero que veas. Lo pasó
en medio de los problemas, en medio de los huesos, porque Dios iba a hacer algo ese día. En esa visión, Dios iba a hacer algo. Y esta es la pregunta que lo cambia todo en estos versículos. En el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, es una pregunta increíble, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde y dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. No creo que Dios le preguntara a Ezequiel porque necesitara información de Ezequiel. Yo creo que Dios quería conocer el corazón de Ezequiel. Quería saber lo que había dentro de él. Y da una respuesta extraordinaria. Porque bien pudo haber dicho, sí, Señor, sí, porque tu palabra dice, y en esta hora, y pudo haberse puesto y decir y ordenarle a Dios, y tú lo harás, porque tú lo dijiste. Sí, tenemos promesas de Dios, muchas, y nos tenemos que aferrar de ellas, sí, claro. Pero a veces se nos olvida que estamos dentro de los planes de Dios y que nada sucede si no es por su voluntad. Pero también pudo haber dicho, no, Señor, eso ya está seco, eso ya ni volviéndolo a hacer queda ya, está perdido, no hay más que hacer por eso. Tampoco fue pesimista, dio la respuesta exacta. Tú lo sabes, Señor, tú lo sabes. ¿Qué responderíamos nosotros? Digo, fue una visión, pero a mí me parecería algo imposible a veces, la verdad, que eso pudiera suceder. Y saben, la fe madura no consiste en que neguemos nuestra realidad. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? ¿Qué hay dentro de mí? No consiste en negarlo. Porque a veces queremos decir, no, es que yo no puedo enseñar mi vida porque ¿qué van a decir de Dios? No, no consiste en negar nuestra realidad. No consiste en eso. Va más allá. Consiste en reconocer que Dios es el que tiene la última palabra en nuestras vidas y en todo. Y es ahí donde tenemos que decir, Señor, solo tú lo sabes, Señor. Y Dios trabaja en orden. Dios tiene un orden en nuestras vidas. Voy a seguir leyendo en el versículo 4. Vamos a estar en el capítulo 37. Y dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. 5. Gracias. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esto es algo increíble, ¿no? Increíble. Cada hueso con su hueso. Imagínense el desastre que ve ahí. ¿Me ayudan a poner la imagen otra vez? La de la prédica. Perdón por no viste nada. No sé si alcanzan a ver la imagen. Ah, no la puso diferente. Bueno, en la que yo tenía es el mismo valle, pero estaba repleto de huesos. Y ahorita veo que son piedritas. Me la cambió Angie. Bueno, un valle repleto de huesos. Dice la palabra que eran muchísimos. En lugar de piedras, ahí había huesos. Imagínenselo así. Estaba repleto, lleno. Y todos se unen con cada uno. Y poco a poco
empiezan a aparecer los tendones. Después aparece la carne, después la piel y todo parece terminado, ¿no? Ya hay un cuerpo. Dice el versículo 8, dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero esta es la parte que me llama mucho la atención. Pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. Y esto creo que lo vivimos hoy en la actualidad. Creo que hoy en día la iglesia pasa por muchas situaciones como esta. Eso pasa hoy en día porque vemos muchos milagros vemos. Hay personas que recuperan trabajos que pensaron que ya estaban perdidos, pero por dentro siguen vacíos. Vemos personas que vuelven al ministerio, pero ya perdieron la pasión. Vemos que Dios otorga sanidad en las vidas de muchas personas, pero por dentro, en el espíritu, viven una metástasis que van directo a la muerte. Vemos muchos milagros. Hay una estructura, ya hay un cuerpo, ya hay huesos, hay tendones, hay carne, hay piel, hay todo. Y pareciera que es lo único que necesitamos. Y muchos llegamos con necesidades. Todos, creo yo, llegamos con necesidades. Llegamos necesitando de Dios. Y eso lo vamos a seguir necesitando siempre. Pero muchas veces vemos los milagros de Dios, que Dios obra en nuestras vidas. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra no nos va a llevar a otra cosa más que a eso. Pero ¿qué pasa? No hay vida. No hay vida. La estructura está completa. Ya hay un chasis. En el siguiente versículo, en el versículo 9, está algo que me impresiona mucho también. Estos versículos son increíbles, de verdad. Yo sé que si alguien volviera a predicar este tema, tiene 1000 cosas más que descubrir. Dice el versículo 9. Esta es la diferencia entre la religión y una vida verdadera. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El 10. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Esta es la grande diferencia entre religión y una vida en Cristo. Podemos haber recibido muchos milagros, hermanos. El Señor pudo haberse llevado cáncer, el Señor pudo haberse llevado lo que sea. El Señor pudo haber restaurado tu matrimonio. El Señor pudo volverte a traer a casa. Pudiera haber milagros gigantes. Pero si el Espíritu no sopla dentro de nosotros, estamos muertos. Muertos por dentro, aunque caminemos, aunque respiremos, aunque podamos ver, oír, sentir, muertos. Necesitamos vida. Necesitamos vida, hermanos. Podemos tener las mejores reuniones, los jueves, los domingos, células en casa, podríamos tenerlo todo. La mejor iglesia, hablando de la estructura muy bonita, y como sabemos que va a quedar, podríamos tener la mejor iglesia de Lázaro. Podríamos tener viajes misioneros cada 15 días. Podríamos tener la mejor alabanza. Podríamos hacer todo, hermano. Podríamos predicar la palabra de Dios. Me atrevo a decirlo. Podríamos hasta predicar. Pero sin el Espíritu estamos muertos. Muertos. Y de nada sirve.
llenos de reglas que tenemos que hacer, cómo nos debemos de vestir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de comportarnos públicamente, quién puede estar dentro, quién no puede estar dentro de la iglesia, qué se puede hacer aquí, cómo debemos de pararnos en un altar que ya ni siquiera existe. Porque muchas veces creemos que esto es un altar, esto no es un altar, el altar ya no existe. Cristo es el altar. Esto es un escenario. Cristo es el altar y nadie lo merece. Nadie lo merecemos, hermano. Ni uno solo de los que estamos aquí. No lo merecemos. El altar estaba diseñado para los sacrificios, pero Jesús se ofreció como sacrificio, hermano. Y no es un sacrificio que tenemos que hacer una vez al año como en el antiguo pacto, donde se ofrecían animales y una vez al año el Señor perdonaba nuestros pecados y los del sacerdote. Él es el altar, Él es el sacrificio, Él es el sumo sacerdote, Él es todo. Él es todo. Él perdonó multitudes de pecados con ese sacrificio. Y eso es lo que nos hace merecedores de estar aquí. A ti, a mí y a cualquiera. A cualquiera, hermano. Dios está dentro y está fuera de estas cuatro paredes. No solamente está aquí arriba. Y si creemos que hay cosas que no podemos hacer aquí arriba, tampoco las podemos hacer allá afuera. Tampoco. Un cuerpo con muchas ideas, con muchos pensamientos, con muchas reglas, pero muertos sin el Espíritu. Muertos. ¿Y quieren saber cómo nos podemos dar cuenta si alguien está muerto o si alguien tiene vida? A ver, alguien que me diga, ¿cómo nos podemos dar cuenta? A ver, ¿qué imaginan? A ver. Exactamente. Por los frutos. Por los frutos. Los frutos son los que demuestran que tenemos vida y no cualquier vida, una vida en abundancia, como lo dice la palabra. Los frutos se demuestran y se prueban cuando no se merecen. Porque a veces pensamos, no, es que yo soy bueno porque yo amo a mi esposa y amo a mi hija. Y dentro de mí está el fruto del Espíritu, que es el amor, porque yo sé que las amo. Pero eso no cuenta. ¿Cómo no voy a amar a las personas que han sido como mi motor y mi gasolina en los momentos más difíciles de mi vida? Eso es fácil, eso cualquiera. Hasta los malos saben amar a sus propios hijos, ¿no? O yo no creo que haya un narcotraficante que no ame a su hijo, a pesar de que ha quitado tantas vidas, ¿no? Los frutos se prueban cuando no se merecen. Amar cuando no merecen ser amados. Que nos vamos a entregar amor cuando la persona que va a recibir el amor no lo merece. No lo merece. El amor no se prueba cuando todo es fácil. Se prueba cuando tienes una razón verdadera para dejar de amar y aún así decides amar. Cuando la persona no merece ese amor. Debemos de amar como Cristo amó. ¿Saben cómo amó Cristo? Cristo amó como dice en Romanos 5:8. ¿Me ayudan con Romanos 5:8? Así amó Jesús, Cristo por nosotros. Mas Dios, eso es como nos muestra su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aunque no lo merecemos, Cristo murió por nosotros. Ese es amor, ese es fruto del Espíritu. Cuando no lo merecíamos, el amor. Ese es un fruto del Espíritu. El gozo. El gozo se prueba cuando las circunstancias no son favorables. Cuando nuestros ojos lo único que pueden ver es tristeza, problemas. Y es importante distinguir entre felicidad y gozo, porque aunque parecieran muy similares, son totalmente distintas.
Felicidad. Vamos a poner un ejemplo de la felicidad. Felicidad es cuando México pasa la primera etapa sin perder ningún partido y sin que le anotaran ningún gol dentro de su portería. Y todo el país estábamos contentos y tenemos felicidad. Y, y de repente va a los 16avos y enfrenta al Ecuador, aunque el Ecuador no existe porque es una línea imaginaria, y lo derrota. Felicidad, ¿no? ¿Vieron los videos en tele cómo estaban los festivales? Era una locura, era una locura. Pero ¿qué pasa después? Un 5 de julio, un trágico 5 de julio, cuando enfrenta a Inglaterra. ¿Qué es lo que pasa? Cae el primero y el corazón dice, ¡ah! Y de repente luego el segundo, no hombre, ya con eso, ¿dónde quedó la felicidad? Todos estamos bien agüitados y recuperamos tantita esperanza, pero al final de cuentas, perdemos, ¿no? Y la felicidad se acabó. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo depende de Dios. Es algo totalmente diferente. Cuando las circunstancias están bien, es fácil tener felicidad, pero el gozo es diferente. El gozo depende de quién es Dios y de la esperanza que tenemos en Él. El gozo se demuestra cuando todo va bien o cuando todo va mal. Y aún así, nuestra confianza en Dios permanece firme, firme. ¿Saben quién nos demostró su gozo en situaciones difíciles? No hay mejor ejemplo que en la Biblia, ¿no? Pablo y Silas, cuando estaban en prisión. Imagínense estar en esa prisión. Yo el otro día vi un video, no sé la verdad si realmente es el lugar en el que estuvo Pablo y Silas, pero decía, se hace llamar arqueólogo bíblico, y llega al lugar y dice, este es el lugar en el que estaba Pablo y Silas. Un lugar terrible, de tristeza, de oscuridad. ¿Y saben qué estaba haciendo Pablo y Silas? Adoraban con gozo. Nosotros en la comodidad no podemos hacerlo. Estamos sufriendo. Pablo y Silas le adoraban y pasaron cosas impresionantes. No me voy a meter más en ese tema porque no me quiero alargar hacia allá, pero podemos leer esa parte en la Biblia y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que viene después del gozo? Cuando nosotros nos gozamos en el Señor. El gozo se prueba en esas situaciones, hermanos. La paz. Estoy hablando de los frutos, no sé, creo que ya todos nos dimos cuenta y espero que me estén siguiendo. La paz se prueba en medio de la guerra, en un conflicto con otra persona. Cuando todos estamos de acuerdo, cuando todo está bien en la iglesia y todos estamos bien en nuestra casa, cuando todos estamos bien en nuestro trabajo y todo fluye y peace and love, amor y paz, todo bien, ahí no se puede probar la paz. La paz se prueba cuando tenemos problemas, cuando tenemos discusiones con otras personas, cuando no todos piensan igual que yo, cuando llegan a mi vida críticas, cuando hay malos entendidos con otras personas. Ahí es cuando se prueba la paz. En las malas noticias, en la mala economía, en la enfermedad, en una pérdida de un ser amado. Ahí se prueba la paz. Y la palabra dice que por nada estemos afanosos. Y hacemos todo lo contrario a veces. La paz se prueba cuando la tormenta golpea la barca en medio del mar, como con los discípulos de Jesús y en la barca. Ese momento en el que las tormentas y golpeaban y Jesús estaba recostado, dice que dormía, y ahí se prueba la paz, en la tormenta, en la dificultad, en los problemas. La paz no se va a probar recostado en nuestra cama. No se prueba cuando el mar está en calma, se prueba cuando
Las olas golpean la barca y aún así decides confiar en que Jesús está contigo. Cuando estamos seguros de quién está con nosotros. Predicaba el pastor que Él se sube a nuestra barca. Ahora debemos de entender que Él está en nuestra barca. Él está sobre nuestra barca. Y ahí de eso depende nuestra paz. Él nos da una paz diferente. No como la paz que el mundo ofrece. La paciencia. La paciencia se prueba aún en las pruebas más difíciles de nuestra vida. Y más allá todavía. Es cuando vienen acompañadas de espera. Cuando parece que o pensamos que Dios se quedó mudo, que Dios no responde nuestras oraciones, cuando tenemos que pasar un tiempo de espera. Y a veces pensamos, los problemas no esperan. ¿Y yo por qué tengo que esperar? Pero la paciencia se prueba ahí. Por nada estemos afanosos y sufrimos de ansiedad. Nos vamos para el otro lado. La paciencia se prueba cuando no todo llega a tiempo y cuando no todo llega como nosotros deseamos. Ahí se prueba la paciencia. Cuando el reloj parece detenerse y aún así decidimos confiar en Dios. Ahí está la paciencia. La benignidad, que es la amabilidad. Aún cuando no obtenemos nada a cambio, es cuando vemos el verdadero fruto de la benignidad. Cuando sabemos que no vamos a obtener nada a cambio y aún así decidimos hacer el bien. Cuando los demás se equivocan, pero no usamos nuestra autoridad para corregir con orgullo, lo hacemos mejor con humildad y amor hacia la otra persona. Ser bueno con otras personas, aunque otras personas hayan sido malos con nosotros. Es difícil, ¿no? La palabra dice que debemos de ofrecer un plato de comida a nuestros enemigos. Y nosotros decimos, no, pues yo mi benignidad la pruebo cuando una mañana me peleo con mi esposo o con mi esposa y por la tarde le ofrezco comida. Ahí no cuenta. Ese es amor que tiene que estar de cajón en nuestras vidas. La benignidad no se prueba ahí. Va más allá que eso. Es como lo decía, los frutos se prueban cuando no se merecen. Cuando la persona no merece que seamos buenos con ellos. La bondad, a diferencia de la benignidad, esta se refleja, la benignidad se refleja en la forma amable como tratamos a otras personas. Y la bondad es cuando hacemos el bien de manera práctica, aun cuando eso signifique un costo en nuestras vidas, ya sea económico, físico, de cualquier costo que tenga en nuestras vidas. Algunas formas en las que se puede probar la bondad es si seguimos haciendo lo correcto, lo bueno, aun cuando nadie nos ve. Porque hoy está de moda ir a lugares y ayudar a muchas personas, y eso se disfraza de bondad. Y quizás hay buenos inicios, buenos sentimientos, pero lo arruinamos todo porque nos ponemos a hablar y a mostrar, mira lo que yo estoy haciendo, y ve cómo ayudo a tanta persona. Ve. No está mal tener pruebas, pero cuando la bondad la usamos para satisfacer nuestros propios deseos, para poder tratar de ser lo que yo necesito que la gente crea que yo soy, se acabó, no hay bondad ahí. Eso es otra cosa y está disfrazada de bondad. El fruto de la bondad se demuestra aunque nadie te vea. Cuando tienes la oportunidad de hacer lo malo, pero decides hacer lo bueno, ahí se prueba la bondad. Ahí, aun cuando nadie te ve. Cuando hacer el bien te cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, comodidad. La bondad muchas veces requiere sacrificio. Cuando ayudas a quien no puede recompensarte. Cuando no vas a recibir nada a cambio. Cuando debes de elegir entre lo fácil y lo correcto. La bondad siempre busca agradar a Dios, aunque el camino
sea más difícil. Porque a veces ser bueno, tener bondad, cuesta, como lo digo. Es más difícil. El camino es más complicado. La bondad se prueba cuando puedes hacer el mal y no lo haces. O cuando puedes ignorar una necesidad y en cambio eliges hacer el bien. Como ofrendar para la reparación de la llaga. Todos sabíamos que era una necesidad básica para poder seguir yendo a las misiones. La bondad se demuestra ahí cuando sabemos que podemos hacerlo o no podemos hacerlo, pero decidimos hacerlo sin que nadie nos agradezca, sin tener que ser visibles. La fe no se prueba cuando todo tiene sentido. La fe se prueba cuando no entiendes lo que Dios está haciendo. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo y seguimos confiando, ahí se prueba nuestra fe. En medio de cualquier prueba. Una vez más, en la tormenta. Como ellos estaban, Señor, ¿qué no ves que nos estamos muriendo, Señor? ¿No ves que perecemos? Mira el mar. Y van y lo despiertan y lo molestan y ¿no estás viendo que estamos a punto de morir, Señor? Y Jesús dice, ay no, hombres de poca fe. Y nada más dice, viento, calla. Y el viento calla. Nuestra fe debe estar ahí. En que si Dios lo desea, podemos caminar sobre el mar. En que si Dios dice, calla, viento, el viento calla. Nuestra fe se prueba cuando podemos confiar en eso. Cuando podemos vivir confiados en eso. La mansedumbre se prueba cuando tienes la razón, pero no necesitas ganar. Muchas veces decimos, yo tengo la razón, y la razón es uno de los problemas más grandes de la humanidad. Por eso hay tanta guerra, por eso hay destrucción, porque decimos, yo tengo la razón y no voy a perder, no voy a ceder porque yo tengo la razón. La mansedumbre se prueba cuando te corrigen y en lugar de tomar una postura defensiva y ponerte como un gato boca abajo y sacar las uñas, decides tomarlo con humildad, la corrección. Tomarla con humildad. Cuando te toca corregir a una persona, a ti, y lo haces sin el orgullo, porque sabemos que todos podemos caer. Todos podemos caer. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aquí Jesús habla de la mansedumbre. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Es Jesús el que está hablando. Dice, aprendan de mí, que soy manso. En él había mansedumbre y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Les digo, tanta guerra. Y a veces la guerra no ocupa ser de un país contra otro, a veces hasta en nuestra propia casa hay guerra, porque no somos mansos. Su mansedumbre fue probada. La mansedumbre de Jesús, él no solamente lo dijo con palabras, fue probada. En los insultos, en los golpes, en la cruz. Él tenía todo para poder defenderse y decir, yo tengo la razón. Ustedes son los culpables. Pero no lo hizo. Tenía todo para hacerlo, pero decidió obedecer al Padre. Esa es la mansedumbre. Ese es el fruto, el verdadero fruto del Espíritu. El dominio propio. El dominio se prueba cuando eres tentado a pecar. Cuando tienes la facilidad para poder pecar. Ahí podemos probar nuestro dominio propio. Se prueba cuando dices no a lo que te aparta de Dios. Cuando no hay fuerzas. Cuando no hay ganas. Cuando no hay nada. Ahí se prueba. Porque es cuando tenemos que decir no a lo que me aleja de Dios. No al pecado. Santiago, capítulo 1, versículo 14.
Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando nosotros somos tentados, cuando somos atraídos por las cosas que son alegres ante nuestros ojos, cuando podemos decir no, ahí es probado ese fruto del Espíritu, el dominio propio. Se prueba cuando sientes enojo porque México perdió y te puedes controlar. O como cuando alguien te atraviesa en un carro y se te cierra y tienes todo el derecho de pitarle, y todavía tienes derecho de pasar y ponértele a un lado y voltear a verlo con una mirada bien matadora. Ahí se prueba el dominio propio. Cuando no queremos complacer a lo que yo tengo derecho, a lo que me gusta. Cuando podemos explotar. Yo tenía esa habilidad mágica y venía de familia, de generación en generación, cadena de iniquidad, de explotar y perder el control, ni siquiera recordar lo que sucedía, mirada en rojo y sin vuelta atrás. Pero yo sé que Dios ha estado trabajando en mi vida y todo eso se ha ido acabando. Es cuando yo tengo derecho de enojarme, pero me controlo, me domino, domínate, y no lo hago. No lo hago. Cuando decides no satisfacer los deseos de la carne, y estos son muchos. Hay deseos sexuales, hay deseos de venganza, de orgullo, de tantas cosas, muchas cosas. Pero cuando decimos no, es porque tenemos vida. Hay un fruto del Espíritu dentro de nosotros. El dominio te lleva a obedecer antes que al impulso. El dominio propio es permitir que el Espíritu de Dios controle tu vida y no que sea al contrario, que tus impulsos, que tus arranques, que tus emociones sean las que controlen tu vida. Es lo contrario. El mayor ejemplo es Jesús, una vez más. Él es nuestro mayor ejemplo. No hay uno mejor. Él, cuando fue llevado al desierto, no sé si recuerdan cuando Satanás se le acerca y le dice, tú di nada más y la piedra se convierte en pan. Eran 40 días de ayuno. Y a veces nosotros llevamos 5 horas sin comer y ya tenemos un mal humor. Y cualquier cosa que se nos atraviese la devoramos. Jesús, con esa hambre natural que el cuerpo nos demanda, decide decir, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Es dominio propio puro. Puro. Y volviendo a Ezequiel, cuando dice, profetiza al Espíritu. Sabemos que vimos grandes milagros, ¿no? O sea, es algo increíble, ¿no? Todo lo que pasó en esa visión. La palabra acomoda todos los huesos. Cuando él dice profetiza y empieza a usar la palabra de Dios, todo se acomoda. Hay estructura, hay milagros. Pero el Espíritu es el que da vida. El Espíritu él es el que puede hacer que tengamos todas estas cosas. Hablaba hace ratito, nosotros podemos esforzarnos tanto por amar a otras personas. Podemos esforzarnos tanto para ser buenos, para tener todos esos atributos. Pero si lo intentamos con nuestras propias fuerzas, fracasamos. Porque cuando intentamos amar a alguien que no lo merece, les aseguro que lo que queda dentro de nosotros es rencor, amargura, resentimiento. Y cuando vamos de uno por uno, por más que te esfuerces en hacer cada una de estas cosas con tus propias fuerzas, vas a terminar haciendo lo contrario. Necesitamos vida, necesitamos los frutos del Espíritu. No basta con leer la Biblia. Aunque repetimos muy seguido, hermano, tenemos que leer la palabra. Sí, tenemos que leer la palabra. Hermano, ¿tenemos que orar? Sí, tenemos que orar.
Y lo repetimos mucho, pero a veces creo que lo sagrado se empieza a convertir en rutina. No basta con cantar, no basta con predicar aquí arriba, en las calles, no basta. No basta con leer la Biblia, no basta con orar, no basta nada de esto. Nada de estas cosas son sinónimo de vida. Nada de estas cosas son sinónimo de vida. Necesitamos que Dios sople otra vez, como en aquel valle. Lo especial de esto es que cuando Dios nos restaura, no lo hace para dejarnos igual, no los hace para que sobrevivamos una vida. El versículo 10 de Ezequiel capítulo 37 dice: y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron, esta parte, creo que la vamos, esto es lo que quiero usar específicamente, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando todos esos huesos reciben vida, no agarran y salen caminando para acá, quien para su rumbo. Cuando todos esos huesos reciben vida, no salen y dicen: mi matrimonio lo recuperé y vámonos. Mi economía está mejor. Ahí te ves, Dios, para la próxima cuando te necesite. El versículo dice: se levantaron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto es lo hermoso, este es el detalle. Dios no levantó individuos, levantó un ejército. No restauró personas para que sobrevivieran, las restauró para que cumplieran una misión. Nuestras vidas han sido restauradas porque todos aquí hemos recibido un milagro. Y es porque tenemos una misión, hermanos. A lo mejor todavía no lo entendemos, no la hemos encontrado, pero tenemos una misión. Él levanta un ejército después de soplar vida. Y no da vida solo por darla. Dios no quiere únicamente sanar tu pasado y acomodar y sobarte, no. Dios quiere usar tu vida. Si Dios te unió, puso tendones dentro de ti, carne, piel, y sopla sobre ti y sobre mí, es para usar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Y aquí es donde volvemos a la pregunta y decimos: ¿vivirán estos huesos? Y yo sé que quizás también tú tienes un valle. Quizás también tú estás pasando o pasarás por un valle. Quizás tu familia, tu economía, tu llamado, tu fe, tu corazón. Y quizás parece humanamente imposible, pero Dios sigue haciendo la misma pregunta que le hizo hacer en aquella visión. Hoy la vuelve a hacer. Y te pregunta, dice: ¿vivirán estos huesos? ¿Cuál es tu respuesta, hermano? La respuesta correcta sigue siendo la misma que Ezequiel dio aquel día. Tú lo sabes, Jehová. Cualquier cosa que te aflige, tú lo sabes, Jehová. El Señor lo sabe. No pienses que no lo sabe. Yo no quiero decirte que tenemos un grande Dios de milagros, porque todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Lo que necesitamos saber es que cuando Dios habla, los huesos oyen. Cuando Dios sopla, la vida vuelve a nosotros. Y cuando Dios restaura, no solo levanta personas, levanta un ejército. Somos un ejército, somos el ejército de Dios. Y quisiera que, ya para cerrar, pudiéramos hacernos tres preguntas y que seamos realmente sinceros con nosotros mismos. Y la primera sería: ¿qué área de mi vida parece un valle de huesos secos? Y que lo reflexionáramos y dijéramos: esto es lo que realmente
aunque aparente muchas cosas diferentes, la realidad es esta. Este es mi valle. Esto es lo que realmente está mal en mi vida. Que podamos reconocerlo. Hacernos esta pregunta: ¿qué área de mi vida parece un valle de huesos secos? La segunda es: ¿estoy viviendo solo con la estructura espiritual o con la vida que da el Espíritu? ¿Solamente sigo reglas, procesos, o realmente dentro de mí el Espíritu ha soplado vida y comienza a dar su fruto? ¿Tengo vida o tengo religión dentro de mí? Y la última, y esta creo que es muy importante, una pregunta que te haría, que me hago también a mí mismo: si Dios me restaurara hoy, hermano, si Dios te restaurara hoy ese valle, que reviviera esos huesos secos, ¿estarías dispuesto a ponerte de pie y a formar parte de ese ejército? El versículo 10 dice que se pusieron sobre sus pies. Y yo quiero invitarte, hermano, a que nos pongamos de pie y nos hagamos esta pregunta: si Dios restaurara ese valle en mi vida, esa circunstancia difícil de mi vida, ¿estoy dispuesto a formar parte de ese ejército? Esta es una pregunta difícil y que no se debe de responder a la ligera. Esto es un compromiso gigante. Esto no es cualquier cosa. Estamos dispuestos a estar sobre nuestros pies y formar parte de ese ejército. Es muy bonito cuando Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. A mí me sacó de las adicciones, un mundo de perdición. Me sacó de un lugar oscuro de verdad. Y para mí cualquier esperanza en mi vida había terminado. No había más, ya no había propósito. No había nada más que hacer. Yo prácticamente no fue como que intenté quitarme la vida, pero inconscientemente lo deseaba. Porque en cada dosis de sustancia que consumía me llevaba a eso. Y cada vez mis huesos estaban más secos, sequísimos. Y qué bonito fue cuando Dios decide tocar mi vida y escucho su palabra y regresa, mi vida cambia totalmente. Cuando parecía que no había nada, el Señor me da más de lo que puedo imaginar. Mi vida cambia totalmente con mi familia. Conozco a mi esposa. Pensé que iba a estar solo toda mi vida y Dios me regala una mujer que no merecía. Tantas cosas que no merecemos y que son tan agradables, recibir lo que necesitamos. Pero esta noche quisiera preguntarte, hermano, si solamente estamos aquí para usar a Dios o estamos aquí para que Dios nos use. Esa pregunta debe estar siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Lo último, si crees que ya lo has visto todo del Señor, estás equivocado. Ni te lo imaginas. Algo nuevo nos espera en Cristo Jesús. Algo que no imaginamos. Algo que no comprendemos todavía. Hay cosas que yo no podría hacer solo. Estoy seguro que no podría hacerlas solo. Pero cuando las hago con Dios, parecen tan fáciles. Y esa es una vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.